Bienvenidos, hoy es 12 de julio de 2026. El Señor nos bendiga con su palabra. Muy bien, el tema ya se ha empezado de hace ya algunos domingos, algunas semanas. Tiene que ver con las finanzas y la administración del dinero. Obviamente, de manera intencional puse el dinero de Dios. Y ya por las diferentes clases que hemos tenido, se entiende que el dinero, todo es de Dios, todo. No es solo una parte, que es tal vez lo que podíamos nosotros detectar en lo que eran como los dos mundos, ¿no? Como el mundo sacrosanto y el mundo secular. Probablemente nos enseñaron, y pues no es cuestión de juicio, más bien como de capacitación o del afán de que de pronto misioneros o pastores, digamos veteranos, el afán de separar un poco el tema del mundo con el reino de los cielos, nos dijeron, bueno, es que también en parte el dinero es así. Como que una parte es de Dios, que es el 10%, y el 90% es tuyo. Entonces salen testimonios de empresarios diciendo, no, yo vivo con el tanto por ciento, lo demás es de Dios. No, realmente todo es de Dios, absolutamente todo. Y digamos que bajo esa premisa es que estamos nosotros avanzando en esta temática que es espiritual. Esta es una temática espiritual. O sea, el bolsillo, la plata, el cajero, la tarjeta, es espiritual. Son temas espirituales. ¿Por qué? Pues porque vivimos en el Espíritu de Dios. Ahora, avanzando un poco, porque hoy vamos a estar, digámoslo así, en un tema, avanzando en el tema de la salvación. Y ustedes se van a preguntar, ¿cómo así? ¿Plata con salvación sí pega? Es algo así como, es un menú raro, pero sí lo es. Así que tenemos que avanzar donde quedamos en Deuteronomio, aquí, Deuteronomio 8, ahí vamos a hacer el conector. Deuteronomio 8, versículo 11. Muy bien, y el tema es, en su contexto, la entrada a la tierra de Canaán, y Dios, por medio de Moisés, advirtiendo al pueblo, diciéndole al pueblo cosas que no es solamente una cuestión de vas a pasar al otro lado y me vas a adorar. No, es una adoración práctica. Ojo. Creo que no lo he dado en Cristo Rey, lo dijo en otro lugar. 7 fiestas el Señor decretó en la ley. Y esas 7 fiestas dice, y haréis esto por siempre. Todo se resume en nuestro Señor Jesucristo. Pero creo que conocemos algunas. Por ejemplo, la más alta de las fiestas, la Pascua, ¿sí? Que va junto con tabernáculos. Van juntas. La cosecha, las trompetas. Hay una que es impresionantemente práctica. El día de reposo. El día del Señor. Es fiesta. Pero ¿a qué quiero referirme? A que cada una de esas fiestas está relacionado con producción. En ese entonces no era dinero solamente, era producción. O sea, la manutención. O sea, acuérdate de mí. Y por eso el Señor dice, estas son las fiestas. Y cada fiesta no solamente era una cuestión de cantos y adoración con instrumentos, sino era algo práctico. Y ahí vamos a llegar en algún momento. Muy bien. Alguien que me lo lea rápidamente para aguantar un poquito de voz. 8, 11 al 20. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, que edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten,
y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y si no endurezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Gracias, Henry. Pregunta para ustedes y el que quiera responder. Y obviamente esto es voluntario. Yo tengo mi respuesta. ¿Cuándo fue que tú en tu vida empezaste a decir: esta es mi plata? Claro, alguno va a decir: no, yo no, todavía no llego a ese nivel. No, pero ¿cuándo fue que en algún momento de tu vida tú dijiste: esta plata es mía? Cuando empezaste a trabajar. Por ahí hace, no en la edad, sino, no sé. Ah, qué pena no decir. Pero universidad, de pronto colegio, cuando ya no te daban para las 11, no sé. ¿Quién más quiere decir algo? Henry. Pues yo me acuerdo que mi papá me daba para las 11. Esta es mi plata de las 11. Pero la plata que... ¿Cuánto tiene? Yo tengo tanto y es mi plata. ¿Me prestaste tu plata? O sea, ya como que era mi... Ah, ok. Entonces empezaste a administrar tu dinero y de pronto tú le decías a tu papá: ¿me soportas con un colchón o algo así? Empezaste a crear una diferencia. Sí, lo mío, lo tuyo. Ok, ¿quién más? Yo trabajé Mari. desde muy pequeña, pastor, pero pues la verdad, honestamente, Dios sabe que sí. Pues no porque tuviera necesidad, sino porque me gustó mucho trabajar desde pequeña. Entonces yo me buscaba en las vacaciones, yo vendía en Valero, en la 16 con octava, ropa para hombres y ropa para mujeres. Entonces yo me buscaba esos trabajos. Qué interesante. Para Sostenerte. Sí, o sea, para comprar como mis cosas, No, exacto. como para quitar un poquito como esa carga que yo veía. Muy bien. Mi papá tenía en la familia, y entonces pues yo comprarme mis artículos de aseo, de repente Mari, unos zapatos. Sintonizados contigo. La respuesta más universal es cuando me di cuenta. O sea, voy a decir el concepto, porque estoy tomando lo que Henry dijo, tu testimonio, Alicita, y yo sé de muchos más. Cuando nos dimos cuenta que éramos productivos, empezamos a decir: mi plata, tu plata, o por fin tengo mi plata, ¿sí? Por fin me voy a comprar esa chaqueta. Por fin me voy a comprar esos tenis. Por fin. Yo empecé a trabajar a los 13 años. Puse en puesto de perros calientes. Y también repartía volantes en las puertas de Unicentro, de publicidad y cosas. Y lo que ganaba ahí era para los tenis. Y no eran gringos, eran nacionales. Ya para la universidad me tocaba trabajar como recreacionista, fui payaso, fui tiretero, fui muchas cosas. Y yo decía: es mi plata. Pero uno tenía unos derroteros, porque tengo que costear esto, ¿sí? La vida sigue, la providencia sigue, y nos volvimos rutinarios. Y resulta que eso, que fue lo novedoso en algún momento de la vida, que fue muy novedoso,
se volvió rutina. Y aunque no lo digamos, porque somos cristianos, es mi plata en el corazón nuestro. Porque es mi trabajo. Exacto. Es mi trabajo, es mi pensión, es mi sueldo. Y ahí es donde el versículo 14, bueno, desde realmente el 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y todo ese texto que leyó Henry habla de plata. Ay, la Biblia habla de plata. Sí, la Biblia habla de plata. No del abuso de la plata, sino está diciendo Dios, cuidadito con olvidarte de mí. Yo fui el que te di ese trabajo en la octava con 16. Y 40 y 50 años después te sigo sosteniendo. Cuidadito con olvidarte de mí. Yo fui el que te di ese trabajo como titiritero. Después de 45 años. Ahí el Señor sigue sosteniéndome. Ojo, pasar la frontera en el punto que estamos, el Señor está advirtiendo lo siguiente. Al otro lado del desierto, a ver, los que conocen desierto, aquí o en otro lugar del mundo, cuando se está en el desierto y ves por allá la línea del horizonte verde, ese verde, ¿qué significa? Es un cambio de ecosistema, pero al mismo tiempo es un cambio de vida. Pues hagan de cuenta que a este lado del Jordán está el desierto, donde estaba Juan el Bautista. Tal vez nosotros no tenemos un ecosistema tan parecido. Tenemos cosas, pero no tan parecido. Pero pasar el Jordán es que al otro lado se veía el verde. Sí, o sea, y él dice, cuidado, no se olviden de mí, porque recuerden la promesa que Dios dijo, es que pasan el Jordán y allá va a brotar leche y miel que tú ni siquiera cultivaste, sembraste, por decir así, las cosechas. Allá se da. Y hay que entender, de las regiones más prósperas, la zona de Canaán, a ese lado, la que está ahorita muy convulsionada. Muy bien. Entonces, versículo 14, 13 y 14. Y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. A ver, ¿ustedes ganan lo mismo que hace 45 años? ¿Hace 40? ¿Hace 30? ¿Ganan lo mismo de hace 5? Bueno, con ese salario mínimo. Pero no, se fue incrementando, ascendiendo por capacidades, pulimiento de talentos, habilidades. Sí, claro, estoy hablando de niveles académicos, pero no quiero meterme en eso. Te volviste experto, ¿sí? Te volviste experto en algo, en ventas, en deportes, en medicina, en terapia. El zapatero ya no hace chanclas, hace botas, ¿sí? O sea, entonces sí hay un aumento. Ojo, aquí, y miren, eso yo lo he revisado de una manera muy dedicada, sobre todo cuando me puse de conciencia a entrenarme en este tema hace muchos años. La Biblia sí nos habla de ser funcionales. Sí, vamos a tener gente, personas que dependen, sí, claro, pero la Biblia siempre apunta a ser funcionales. Voy a llamarlo así, productivos. Productivos. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento estamos viendo que el pueblo de Dios produce. Y parte de esa producción, que es parte de esta escuela, es cuidado. Cuidemos a los que no pueden producir. ¿Quiénes son los que no pueden producir? Más rápido, más alto. ¿Quién no puede producir? Por ejemplo, el Nuevo Testamento. ¿Quiénes no podían producir? Los niños, los enfermos, las viudas y todas las personas que tenían una limitación, ¿cierto? Dependen.
Recuerden en el embalse de Bethesda, que estaba esa persona ahí, sin poder moverse. Y cuando se movía el agua, entonces tenían que trasladarlo, es decir, dependía. Entonces, es muy natural para el cristiano pensar, y desde ya les estoy metiendo el germen, no produzco para mí, produzco para el Señor y Él me muestra cómo debo administrar. Y una parte de esa administración, ojo, y aquí no es izquierda, derecha, rojo, azul, arcoíris, no, miren que la Biblia es más alta. Y parte de esa producción es para los que no pueden producir. ¿Sí me entienden? Y es muy bonito encontrar todo eso en la Biblia. Pero no, las ideologías dicen descubrir el agua tibia. No. Eso ya está en la Biblia. Bien, esta es la base. Pasemos lo siguiente. El dinero no es bueno ni es malo. Dios quiere que sepas que Él es la fuente máxima del dinero y de todos los bienes materiales. Ha distribuido todas las riquezas a modo de administración. Esto lo vimos hace 8 días. Todos manejamos los dineros de Dios. Entonces su manejo se convierte en pruebas de moralidad. Ojo, ¿qué vas a hacer con lo que tienes? El manejo del dinero es una prueba de tu corazón. Esto lo redacté yo, pero ¿por qué razón? El Señor dice en la palabra, por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Lo dice en Corintios. También, hoy en día, no es una palabra inspirada, pero se puede decir, por tus redes sociales los conoceréis, ¿cierto? Se ríe mi anciano. Sí, es así. Pero también se puede decir, por la plata los conoceréis. Ojo con esto, porque esto es mal interpretado muchas veces, este párrafo. Están los polos, los que dicen, bajo esa doctrina satánica de la prosperidad, que todo cristiano tiene que ser, rico, alcanzar todos sus sueños. Inclusive se alimentan con esas ideas que son muy del posmodernismo, inclusive hasta los dibujos animados, ¿no? Tienes un sueño, tú puedes alcanzar tu sueño, alcánzalo. ¿Quién te pone límites? El límite es el cielo. Eso es como decir la Torre de Babel. A ver, pues realmente eso es un sí, pero con cuidado, porque resulta que el pueblo de Dios sí, tiene que avanzar, pero ¿para quién? No es para el corazón nuestro, es para manifestar la gloria de Dios, la gloria de Dios. Entonces sí, tenemos sueños, claro, tenemos anhelos, sí, ilusiones, claro. Los límites no son las emociones, los límites es qué nivel de ego tengo yo en ese sueño. Ojo, ¿qué nivel de ego? ¿Es para mí? Porque muchos de ustedes, y esto se los voy a confesar, no son pocos, son muchos, me dicen, pastor, no logro diferenciar la gloria de Dios en un proyecto. Máximo en un proyecto donde implica dinero, economía, administración, ¿dónde está la gloria de Dios? Eso es como cuando una persona está orando por un carro. Yo les pongo ese ejemplo. Y me dicen, bueno, pastor, quiero un carro. Bueno, ora por el carro. Sí. Y le estoy pidiendo a Dios que me dé un carro porque en ese carro es para la gloria de Dios. Porque en ese carro voy a transportar a los hermanitos en la iglesia. Los llevo y los traigo. Por eso quiero un carro. Quiero un carro para ponerlo al servicio de la iglesia, pastor. Para llevarlo a usted a su casa, pastor. Y a su familia. Y traer el almuerzo del domingo, pastor. Yo quiero un carro para eso. Las personas piensan que eso es la gloria de Dios. ¿Sí? Claro, el pastor escucha eso y dice, uy, pues en vez de andar en bus, bueno, oremos los dos. Oremos, sí, claro, chévere. Y resultó con el carro y dice, señor, mire, pastor, para la gloria de Dios el carro. Bueno, ¿y cuánto te costó? No, me costó tanto.
Claro, eso sí queda endeudado en el 90% a 20 años. Hay cortocircuito. Ojo, cortocircuito ahí. Ahí es donde tenemos que pensar. No tanto en las deudas, sino cuánto tiempo le va a invertir esa persona para pagar la deuda. Recuerden que hay un factor predominante en la producción y se llama tiempo. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a la productividad para pagar deudas? Porque claro, el pastor llega y dice, hay que ayudar a los necesitados. Y esa persona, miembro de la iglesia, llega y dice, no, pero a mí ya no me quedó nada porque estoy pagando el carro, que es para la gloria de Dios. ¿Me entienden? Entonces es ver todo el conjunto de elementos piadosos para decir que es para la gloria de Dios. No solamente decirlo, es tener el concepto de la gloria de Dios muy claro. Vamos a seguir. La relación sobre el dinero y la salvación. Enseñanzas del Señor Jesucristo. Si ustedes leen eso, de pronto llegan y dicen, o sea que la salvación se compra con plata. No, no se compra con plata. La salvación la compró nuestro Señor Jesucristo con su sangre. Muy bien. Entonces, existe una relación entre la salvación y el dinero. Muchas personas posiblemente piensan que no, porque el concepto salvífico lo tienen todavía en una nube, digámoslo así, de la doctrina de la salvación que Dios aplica por su gracia. Es decir, una persona que está conociendo a Cristo, no se le ocurre que el dinero va a ser afectado. Ojo, va a ser afectado. De pronto una persona se sienta aquí por primera vez o está viniendo a la iglesia, escucha el mensaje de la salvación, le gusta, se siente realmente concientizado, busca el arrepentimiento, se arrepiente de su pecado, llega a los pies de Cristo, reconoce a Cristo, ¿sí? Entonces, y por ejemplo, en las clases de membresía vamos a ver esto, pero aquí no es un camino como que se divide, como de que, bueno, chévere lo espiritual, ahora baje a la carne es el bolsillo. No. Lo espiritual afecta pensamientos, sentimientos, motivaciones, porque empezamos a vivir conscientemente alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Lo hermoso es esto. Piensa lo que tú tienes como posesión. Puede ser cosas básicas o elaboradas. Desde tu propia ropa, desde tu lugar donde vives, la cama donde duermes, si tienes un vehículo, tienes... no estoy hablando de cuestiones de amistades o relaciones, no. Hablo de cosas físicas, ¿no? Un celular, un móvil, bueno. Y ahora piensa, punto seguido, eso que tú tienes, ¿todo se lo pediste al Señor? ¿No? Pregunta, ¿y por qué lo tienes? A ver, interesante. Alicita. Porque el Señor le plació. Por misericordia. ¿Ibas a decir algo, Patricia? No, pero es mi decisión con mi autonomía. Autonomía, pero si volvemos a retrasar esto, bueno, que ya lo conocen, atrasarlo, todo es de Dios. Él te dio ese apartamento, o ese vehículo, o este celular, ese saquito que tienes puesto para el frío, ese calzado, ese par de medias, y mucho más. Y tú no se lo pediste. Tú no se lo pediste. Pero
a veces nuestras peticiones se concentran en lo que no tenemos. Y lo que no tenemos se vuelve a veces una obsesión porque no vemos lo que sí tenemos. Y que puede ser funcional también. Este tema de la administración es muy especial. Es tan espiritual que, claro, entiéndame bien lo que voy a decir. Hasta para comprarte una empanada. Esa decisión. Patricia tiene razón, es autónoma. Puesto empanadas, una señora que hace buenas empanadas. Me antojé, voy y como. Por mí, yo no oro antes de comerme una empanada. No sé ustedes. Si lo hacen, magnífico. Alicita dice que sí. Sí, oro por los 3 golpes. Pero ese entremés de un tinto, una aromática, sí, no sé, el sorbo de agua en el gimnasio. No. Pero ahí está, bien, Jaime, la misericordia de Dios. ¿Y por qué? Porque eso, quitémoslo y van a verse ustedes. Me falta la empanada, el tinto, el agua, me falta el celular, me falta el escritorio, me falta esto. Y empieza a haber un tema de ansiedad. Entonces, por eso el Señor da más, y Deuteronomio 8, vale la pena que lo repasen. Lo que nos dice es, yo les doy más de lo que ustedes me piden. Es más, se merecen, porque son misericordias de Dios. Este punto, estos relatos no son aislados, ni se desconectan de su contexto para manipular la enseñanza. El dinero y la vida espiritual están muy ligadas. ¿Por qué coloco esta diapositiva? Porque no es una manipulación. O sea, los que enseñamos, y claro, uno se demora enseñando estos temas por, obviamente, las cosas que vemos en el entorno y que tienen que ver con cristianismo católico o cristianismo protestante, de obviamente el manejo del dinero, que uno nota que no es tan santo ni tan justo, pero no son enseñanzas para manipular. Voy a decir un pie de página. Yo no los estoy manipulando a ustedes. Y es más, sería algo muy grosero de mi parte porque ustedes son supremamente espirituales, inteligentes. Y son unas personas que dominan las escrituras y que en cualquier momento pueden decir, pastor, ¿me replanteas el tema otra vez? ¿O me lo dices de nuevo? ¿Por qué? Porque esto es un tema que tenemos nosotros que manejar. Ese tema, por ejemplo, entre rico y pobre, es un tema que se afianzó en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, rico y pobre. Si usted tiene esto es rico, si no lo tiene es pobre. A ver, esos parámetros, ¿quién los puso? Rico y pobre es algo supremamente relativo de conceptualizar. El tema de propiedad privada y propiedad comunal. Ese tema es un debate que está ya, que ustedes mismos se lo han pateado, digamos, en estos primeros 6 meses en Colombia. ¿Cómo es ese tema de la propiedad privada y la propiedad pública? ¿Cómo así? Claro, ¿dónde están los...? Yo lo digo siempre así, ¿dónde están las reglas de juego para debatir eso? Porque las reglas de juego son supremamente variables. Aquí lo que yo planteo es el punto de lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia nos interesa porque somos hijos de Dios. Entonces, algunas enseñanzas. Esta primera enseñanza, Juan el Bautista. Estos textos van a ser del Nuevo Testamento. Lucas 3, 1 al 14. Entonces, estaba Juan el Bautista en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Entonces, Lucas, de una manera muy especial,
nos da el contexto, no es algo que se lo inventó, son personas con nombres propios, con cargos, con funcionalidad. Entonces, dice lo siguiente: y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Es el Bautista. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿A dónde se fue a predicar? El desierto, para no complicarnos. A la ribera del Jordán. Él entonces, desde el versículo 4, menta Isaías 40. Versículo 4, versículo 5, versículo 6. Él dice, Isaías habló de voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad las sendas. Y se refiere, Juan dice, soy yo. No soy el Mesías, soy yo. ¿Bien? Lo interesante es lo que sigue para el propósito de este tema. Que uno dice, oiga, ¿Juan? Sí, Juan el Bautista. Empecemos por ahí. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? La metodología de Juan, ¿no? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahí va el punto. Versículo 3. Predicaba el bautismo de arrepentimiento. Y resulta que el 8 dice Juan: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Voy a dejar de un lado la metodología del bautismo de él, que no es el bautismo nuestro. Eso ya lo expliqué en alguna clase. Pero quiero explicarles que el pueblo de Dios vive de la gracia divina que produce en nosotros arrepentimiento, ¿cierto? ¿Qué es arrepentimiento? Primero tenemos que decir eso. ¿Qué es arrepentirse? Pueblo cristiano, ¿qué es arrepentirse? Lamentar un pecado cometido y cambiar hacia el otro sentido. Listo. Decía un pastor que ya se retiró, era amigo mío, y tenía esa palabra y siempre, todos los sermones, la metanoia, y la metanoia, que es la palabra griega a cambio. El cambio es pasar de un punto, Pati pone el punto de lamentarse, a un cambio. Ustedes y yo vivimos de eso, ¿cierto? ¿Por qué vienen a la iglesia? Pues porque tienen que escuchar la palabra de Dios, que es exhortativa en un sector del sermón, del mensaje o de una clase. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama y nos dice, tienes que dejar esto por esto. Claro, no es un mensaje sacado. Tiene que haber estructura de la gracia divina. Yo no puedo decir, oiga, no mienta, ahora diga la verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Nos toca alimentar a esa persona con las promesas de Cristo, la gracia en Cristo y también las consecuencias de que sigan esas, ¿cierto? Posibles resultados. ¿Quién nos dijo que Colombia iba a ser campeón mundial? ¿Quién nos engañó así? Pero los muchachos hicieron lo que pudieron. Pero el golpe es fuerte para el que lo creyó, ¿cierto? Para el que lo creyó, el totazo es duro. A eso me refiero. Vivimos de arrepentimiento. El mensaje de Juan estructuralmente es un mensaje de arrepentimiento. Pero nuestro Señor también dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y los apóstoles, ¿qué dijeron? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el último profeta, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y los apóstoles predicaron lo mismo. La iglesia predica lo mismo y vive de lo mismo, de arrepentimiento.
Pero aquí es con esto, ustedes están diciendo, pero entonces aquí, con respecto a la plata, ¿qué? Miren lo que sigue. 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, el orgullo. Y bueno, y aquí, versículo 10. Se acerca la gente a Juan y le pregunta, Juan, ¿qué haremos? O sea, listo, nos estás enseñando que nos arrepintamos. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se hace? Y respondió, el que tiene 2 túnicas, 2 chaquetas, 2 sacos, 2 ruanas, o más, ¿no? Dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, pollo asado, carne, goulash, no sé, camuro, o sea, todo lo que nos gusta, rabo de toro, eso, todo eso, haga lo mismo. ¿Qué está diciendo? Claro, esto es genérico, porque va a decir, ustedes pueden decir, bueno, ustedes no, otros, ustedes son muy inteligentes. Yo no tengo túnica, entonces no da conmigo. O sea, no. ¿Qué es lo que está diciendo? A ver, ustedes lo pueden interpretar. Compartir. De lo que tenemos aquí, compartir. ¿Por qué? Porque lo que tenemos no es de nosotros, sino del Señor. Vas muy bien, vamos muy bien. Y entonces, ¿dónde queda esto? Que la relación sobre el dinero y la salvación. Pati. Porque creo que de todas formas apunta es más bien como a un orgullo del corazón, en el que queremos acumular. Y probablemente la segunda túnica no nos haga falta. O lo segundo, lo tercero, lo cuarto de lo mismo, no teníamos que haberlo adquirido, por decirlo así, sino que hace parte como de una satisfacción que produce tener cosas. Ahí va el punto. Entonces, si nos podemos despojar de eso, probablemente podemos compartir con el corazón más sano. Bien, Pati. David, Jaime y por aquí, Pala. Se hace tangible ese fruto que se conecta directamente con el arrepentimiento, que es lo que le preguntan a él en el versículo, o más bien lo que le explican en el versículo 8. ¿Cuáles son esos frutos, esos rasgos distintivos de una persona arrepentida en un sentido? Algo tangible. Se vuelve tangible. Jaime. A mí me parece que es un reflejo de sentir la salvación nuestra, el hecho de poder compartir, el hecho de poder expresar. Porque siempre, a veces decimos muchas cosas, pero no somos coherentes con nuestra forma de actuar en determinadas cosas. Bueno, hay una inconsecuencia. Paula. Creo que hace alusión a dejar de vivir de forma individual. Porque cuando empiezas a pensar en el otro, eso propicia que tú generes un apoyo y no te quedes en el, yo estoy bien. Bien. Entonces creo que es como un cambio, lo que proponen es un cambio de mentalidad de individual a colectivo que genera pues unas demostraciones a través de actos. Y tangible. Lo que ustedes dijeron es supremamente correcto. Es así. Todo es de Dios. Puedes tener 2, 3, 4 túnicas, pero aquí hay un punto, tu corazón. Entonces, si antes, porque Deuteronomio 8 decía, oiga, no se enorgullezcan ahora que ustedes van a ser prósperos al otro lado, porque no se les olvide que ustedes eran esclavos, que no tenían propiedad. Ahora sí la tienen,
O sea, no se les olvide que usted empezó su vida ganando 500 pesos, ahora que gana 500 millones, no se olvide de mí. O sea, yo le di esos 500 pesos y estos 500 millones. Entonces, claro, indistintamente va contra la acumulación, pero al punto que va con la salvación es que se hace tangible y empezamos a pensar en comunidad. Y empezamos a dolernos pero dolernos no aquí, sino en el alma. Ya no es una cuestión de que tú pases por ciertos sectores de la ciudad y digas, pobrecitos, ay, mira esa gente durmiendo en la calle. Cuando ya tú tienes un proyecto de vida que se basa en la gracia y la salvación, tú puedes decir, pobre gente. Bueno, la iglesia a mí me ha enseñado estos parámetros de la vida. Esto de que este dinero que yo tengo es para otros. Entonces, sí estamos aquí frente a un fruto tangible donde no se trata solo de los labios, de lo que decimos, sino cuestiones concretas. Pero miren el siguiente ejemplo que da Juan. Uno diría, oiga, pero este hombre se metió pues con la dura. Miren, vinieron también unos publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Rápidamente. Cobradores de impuestos que eran judíos, pero servicio a Roma, servían a los romanos. Entonces, muchos los veían como unos vendidos. Fuera de que eran publicanos, también tenían, y no era fama, era cosas concretas, que ellos corrompían, bueno, las cosas no cambian, ¿no? Lo de los impuestos, el cobro de impuestos, lo que llamaban que cobraban clavija. Bueno, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, le dijeron a Juan, ¿qué haremos? O sea, ¿de qué trata el arrepentimiento en nosotros? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, no abusen de los impuestos. No abusen, no corrompan los impuestos. ¿Qué es lo que está diciendo exactamente en el criterio de la palabra de Dios para nosotros? Cualquiera puede decir, bueno, yo no soy publicano, pero tú ofreces un bien o servicio. Tú ofreces algo a esta sociedad. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo haces? Miren, un ejemplo. En el sector donde vivo, una botella de agua vale 2,000 pesos. Pongámoslo en promedio, 2,000 pesos. Pero resulta que una vez creo que yo estaba con Nico en aquella ocasión, en Usaquén. Y yo le dije, oye, Nico, me dio sed, lo que almorzamos me dio sed. Entonces, comprémonos 2 botellas de agua. Cuando entro en un supermercado, Fruver, compro 2 botellas de agua, me dicen 18,000 pesos. Fue el agua más cara que me he tomado en mi vida. No sé, parecía agua bendita, no sé. Debía haberme la echado así, no sé. 9,000. ¿Me captan la idea? Yo sí le dije al que me atendía, esto es muy costoso. Y me respondió lo siguiente, esto es un sector turístico, de malas. Así me respondió, fuera de todo en esa altanería. ¿Pero a qué me refiero? Cuando Juan dice que los frutos nuestros tienen que ser tangibles, los publicanos no solamente tenían un problema con la corrupción de la cobranza de los impuestos, sino con la metodología. Con la metodología. Y voy al punto, lo que Paula dijo, la autonomía. Soy yo. ¿Y qué? Vaya a otro lugar. Búsquese a otro. Si no le gustó esas frases que son tan coloquiales, tan usuales, a veces se permean en nosotros. Pero fíjense, por eso esa ligadura que hay entre salvación y el manejo del dinero, o cómo vemos nosotros el dinero.
Porque el dinero sí nos enorgullece. La propiedad privada sí nos enorgullece. Propiedad privada inclusive no tiene que ser en activos. Puede ser en tu talento. Lo que tú haces nos enorgullece esa autonomía y esa propiedad privada. Entonces, todo es de Dios. Él te ha salvado por gracia. Eres productivo para el Señor. Y claro, teniendo esa concepción, no es que no vayas a tener crisis económicas. Todos hemos pasado o tenemos crisis económicas. Es cómo asumimos ese reto. ¿Cómo asumimos ese reto? ¿En quién pensamos o en qué pensamos en el momento en que llegue una eventualidad económica? A veces unos dicen, no, pues lo primero que tengo que hacer es pensar en los bancos. Otro dirá, no, lo primero que tengo que hacer es, no sé, robar. Porque eso lo he escuchado por ahí permeando. No aquí, menos mal, ustedes no, por ahí. Que robar por hambre no es robar. Sí, pero no sé qué, creo que fue el polaco, Juan Pablo II. Él atornilló esa frase. Y los evangélicos creen que porque lo dijo Juan Pablo II no va a afectar. Eso afecta a todo el cristianismo. O sea, puede que no lo veneremos, pero esos conceptos se mezclan y se mezclan. Como cuando perdió una selección de fútbol hace poco, el entrenador dice, es que ellos tenían hambre. No, pues no creo tanto eso, porque en esas altas competencias se les garantiza muchas cosas. Es decir, no nos dejemos creer o que nos vendan un discurso socioeconómico sin la Biblia. La Biblia es la que nos rige en eso. Y la Biblia sí habla de ricos. Y la Biblia sí habla de pobres. Y resulta que cada uno de los dos tiene un rol específico en el reino de los cielos. Ojo, es que estamos permeados de muchas cosas. ¿Qué horas son? Wow, me pasé. Dice así, versículo 14. También le preguntaron unos soldados romanos, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? O sea, ¿cuál va a ser nuestra obra de arrepentimiento? Y les dijo, no hagáis ¿qué? ¿Y qué es extorsionar? Recibir dinero, pedir dinero por una amenaza, o sea, sí, una extorsión. ¿Soldados romanos extorsionando? Pues sí. Y dice, no extorsionen a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro. En resumen, antes de terminar esta clase, todas las respuestas de Juan el Bautista en el Jordán estaban relacionadas con dinero. Y la buena administración del dinero. Claro, pero sí, claro, buena administración es el subconcepto. Exacto, pero el título grande es dinero, salvación. Ahí está. El subconcepto es administración. Entonces sí, desde Juan, claro, traje a colación textos del Nuevo Testamento. Tenemos mucho en el Antiguo Testamento, sobre todo las fiestas de Dios, las fiestas de nuestro Señor. Pascua, tabernáculo, trompetas, cosecha, todo tiene que ver con productividad. Pero aquí, que yo estoy tratando de empezar en la génesis de la iglesia, en el Nuevo Testamento, ya como cuerpo de iglesia, no como cuerpo de pueblo de Dios, estoy mostrándoles que desde el mensaje de Juan no se quedó callado. Él habló del punto de esto, ustedes tienen que reflejarlo tangiblemente, es con el dinero. ¿Y qué hicieron esas personas? Lo aceptaron así y se retiraron. Qué interesante. El pueblo, los publicanos y los romanos. Entonces Dios sí está hablando de cosas muy concretas, pero bien usadas, sin manipulación.
Porque esto no se trata de manipular. O sea, primero sería muy ruin de mi parte manipular. Nunca lo he hecho. Nunca. Pero la Biblia sí está hablando de, ojo, si usted es cristiano, Cristo, hijo de Dios, hija de Dios, aquí se refleja tangiblemente en el bolsillo, en la administración. No en lo pobre que es, ni en lo rico que es, sino en la administración. ¿Listos? Tomémonos un tinto, hermanos, que el Señor los bendiga.